Bueno, vamos a ver dónde nos habíamos quedado. Pues vamos a hacer un pequeño repaso de unas cositas para que le encontremos coherencia en lo que vamos a ver ahora. Entonces, eh, es cierto, antes voy a entrar en mi cuenta, manchas. Entonces, un pequeño repaso, solo para conectarnos en lo que vamos a ver ahora, ¿no? Y como que encontrarle más coherencia. Entonces, estamos viendo sobre, bueno, habíamos visto, mejor dicho, sobre, los diferentes imperios, ¿no? Por ejemplo, el Imperio Romano, este, cayó el imperio, estaba formado por Oriente y Occidente, ¿no? En 476 cayó el Occidente, se formaron reinos independientes en gran parte de lo que fue el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Y otra parte se quedó como imperio, que es el Sacro Imperio Germánico, ¿no? Ahora, aquí en Occidente, es donde empiezan estas luchas, por la libertad, por la igualdad, por todo eso, ¿no? Y donde se fomenta ¿cómo se llama? Movimiento de la Ilustración. Y entonces, en 1780, esto llega hasta América y y entonces lo que eran las 13 colonias británicas, entonces luchan con esta influencia de la Ilustración que estaba en Europa, pues llega hasta ellos allá en América. Y entonces ellos empiezan a luchar por su independencia. Y la consiguen en 1776. Luego ya en Francia, pues se da esa revolución francesa, 1789, ¿no? Y ahora, entonces se empieza a luchar, en la Ilustración se empieza a luchar por la libertad, por la igualdad, por diferentes derechos, ¿no? Y también por que se promueva el conocimiento científico. Y esto, entonces, como estamos diciendo hoy en la clase de hoy de comunicación, pues llevó al avance de, de la ciencia y luego de la tecnología, porque por medio de la ciencia, que es conocimiento, al aplicar este conocimiento científico, entonces se creó, ¿cómo se llama? La tecnología, porque la tecnología, como dijimos, es la aplicación de la ciencia. Entonces, y se empezaron por medio de del conocimiento científico, se empezaron a descubrir un montón de cosas, ¿no? Como dijimos, ¿no? Que el átomo, que luego que los electrones, entonces, y pues ya energía que pueden, eh, como se dice, descargar estos electrones, ¿no? Que o producir, mejor dicho, los electrones, o sea, que sería en este caso lo que conocemos como la electricidad, ¿no? Y luego la energía que puede también venir de los electrones, este, cuando esos van cambiando de nivel, que se le conoce como los fotones, ¿no? Y entonces estos fotones son los que producen la luz. Y luego así se van a descubrir un montón de cosas. Luego dijimos, ¿no? Más adelante el electromagnetismo, ¿no? Y así varias. Entonces, entonces se va dando aplicación a estos conocimientos. Y entonces se van creando cosas, inventos, ¿no? Entonces, aparatos. Entonces se van creando diferentes aparatos. Por ejemplo, uno de los primeros fue, entonces, y ahí se crea lo que se conoce como la revolución industrial. Así se conoce a esa etapa de la historia, la revolución industrial, porque el conocimiento científico revolucionó, o sea, llegó a un grado, pues, muy extenso, ¿no? Y muy avanzado. Entonces, por eso se le conoce así, como la revolución industrial. Y con este conocimiento científico, como dijimos, se fue aplicando, entonces se fue, pues, pues mejorando, vamos a decir, la vida de las personas o, por ejemplo, o de las empresas, o no sé, ¿no? Acuérdense que ya a partir de este tiempo ya empezaba a dominar el capitalismo, ¿no? Ya el feudalismo, absolutismo, todo eso ya se estaba acabando. Y ya lo que estaba dominando, pues, es el capitalismo.
con el republicanismo, ¿no? Entonces, pues esto pues benefició más para este sistema, porque, por ejemplo, el trabajo ya se podía producir más rápido. Entonces, por ejemplo, aquellas personas que se dedicaban, por ejemplo, a los textiles, ¿no? Entonces ya podían producir estos textiles más rápido. O sea, entonces ya, o sea, que telas, ¿no? Entonces, telas y luego que eh, telas, hilos, todo eso, ¿no? Esos son los textiles. Entonces, y luego, pues ya se agilizaba entonces la producción, ¿no? Que ya con esos textiles ya podían producir, pues, ropa, ¿no? Entonces, ropa, que zapatos, que bueno, un montón de cosas. Entonces, ya con estas maquinarias que se fueron inventando, entonces ya se agilizó todo eso, ¿no? Y entonces, obviamente, pues eso le convenía a los capitalistas, o sea, a los burgueses, ¿no? Porque ya, pues podían generar dinero más rápido, ¿no? Y también, en cierta forma, a los trabajadores, porque pues, ya no tenían que, hacer, este, ¿cómo se llama? Hacer todo con sus manos, ¿no? Entonces ya con estas máquinas, pues, como que podían hacer el trabajo un poquito más fácil, ¿no? Entonces, aunque también fueron explotados, ¿no? También, aún con estas máquinas fueron explotados para que trabajen. O sea, ya sin las máquinas los explotaban porque, pues, para que el trabajo salga más rápido, ¿no? Ya con las máquinas, pues, les ganaba la ambición, entonces queremos, mucho más rápido, entonces podemos ganar mucho más dinero, entonces, no, vamos a hacerlos trabajar más rápido. O sea, entonces la explotación no se acabó con las máquinas, porque estos capitalistas, pues, tenían signos de dólares, de dinero en sus ojos, ¿no? Entonces no se conformaron de que con las máquinas ya podrían producir más rápido, no, querían más rápido, más dinero, ¿no? Y entonces eso significó, pues, también más explotación. O sea, pues no por las máquinas ya vamos a acabar con la explotación, no. Siguió la explotación, porque sus ojos estaban llenos de signos de dinero, ¿no? Entonces dijeron, pues ahora podemos ganar, ser millonarios. O sea, si antes éramos ricos, porque pues eh, hacíamos crecer nuestro capital, ahora pues, y luego después eh, fuimos más ricos porque ya no nosotros trabajamos. Estos que antes eran siervos y esclavos, trabajan para nosotros. Y ahora pues nosotros prácticamente no tenemos que hacer nada, solamente agarrar nuestro dinero. Entonces, está chévere, está fabuloso. Y ahora con estas máquinas, pues mejor porque vamos a poder generar dinero más fácilmente, ¿no? Y pues si hacemos trabajar a estas personas eh, más o igual que antes, pues más producción va a haber, más dinero, ¿no? Bueno, este, entonces esto lo que se le conoce como la revolución industrial. Y pues ya luego se empezaron a descubrir cosas, por ejemplo, que con el calor se puede producir trabajo. Y eso lleva a la producción de máquinas que funcionan por medio del calor, como por ejemplo la locomotora, ¿no? O los barcos de vapor. Y ya con el al descubrir que con el calor también pueden generar electricidad, entonces ya empiezan a crearse las centrales eléctricas y entonces ya empiezan pues a generar pues a- aparatos que funcionan con electricidad. Y uno de los inventos más destacables es la bombilla, porque antes las personas ya
incluso ya para el siglo XIX, no tenían, o sea, no tenían luz como tenemos ahora. Aún en el siglo XIX, o sea, parece algo así como que reciente, ¿no? Pero aún en ese siglo, este, de hecho, incluso hasta algunos lugares, incluso hasta principios del siglo XX, este, todavía tenían, este, así como en la antigüedad, o sea, antorchas o no, o esas, o lámparas, que funcionan con aceite o con ¿cómo se llama? Con gas. Entonces, entonces cuando se inventa la bombilla, entonces pues ya, o sea, es algo muy fascinante, ¿no? Entonces, y luego ya después con la electricidad se pueden producir más cosas. Entonces, ya como dijimos, ¿no? Incluso hasta la comunicación se mejora, ya se inventa, por ejemplo, el telégrafo eléctrico, que revoluciona la forma de la comunicación. Bueno, y en un recurso que les envié, les va diciendo, eh, les va poniendo en una línea del tiempo eh, los diferentes avances tecnológicos que empezaron a ver en esa revolución. De hecho, hay dos. La primera revolución industrial y la segunda revolución industrial. Entonces, aquí, en este recurso que les había enviado, de acá, les va poniendo una línea de tiempo todos esos avances que se fueron dando. ¿Sí? Bueno, ahora, y también aquí, y también en este mismo recurso, por cierto, o sea, les pido que lo abran ese recurso, ese PDF, y les va diciendo esto que les mencioné, pero también, y ya casi al final de este recurso, bueno, en la página 4, vamos a decir, en la página 4 de este PDF, les aparece una pirámide, que es como quedó establecido el sistema capitalista, cuando ya se derrocó ¿cómo se llama? Al feudalismo, ¿no? Entonces, vemos entonces que en la cima de esta pirámide social, ¿quiénes se encuentran? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron quién se encuentra en esta pirámide social? En la cima están los burgueses. Antiguamente, ¿dónde estaban los burgueses? ¿Se acuerdan? ¿En qué parte de la pirámide social se encontraban los burgueses antes? Habíamos dicho que se encontraban en el mismo nivel que los siervos y esclavos, ¿sí? Eran parte del llamado pueblo llano, ¿sí? Tanto los burgueses como los siervos y esclavos eran parte de ese pueblo llano. O sea, estaban en el mismo nivel, ¿no? O en la misma categoría social. Sin embargo, ahora que se acaba el feudalismo y que asciende el capitalismo, ¿qué sucede? Pues ahora vemos que los burgueses están en la parte más alta de la pirámide. Entonces, entonces ya cobran auge estos burgueses, ¿sí? Y entonces, de hecho, ya la parte más baja está el llamado proletariado, ¿no? Que es básicamente aquellas personas que se dedicaban pues al trabajo, ¿no? O sea, básicamente los burgueses eran los que ponían el capital y que ¿cómo se llama? Que controlaban, ¿no? Que controlaban a los trabajadores. Y los que eran parte del proletariado, los que se dedicaban al trabajo, ¿no? Sobre todo los trabajos así más, como se dice, eh, vamos a decir, humildes, ¿no? Entonces, como les estaba diciendo anoche, y también les comenté ayer en la clase, pues les habían prometido los burgueses a los siervos y esclavos que
que cuando ellos asciendan al poder, pues ellos van a conseguir libertad, ¿no? En que van a hacer, no sé, su vida va a ser maravillosa y todo eso, ¿no? Sin embargo, no es así, porque los burgueses ahora se convierten en los nuevos explotadores de aquellos que eran siervos y esclavos. Les hacen creer que son libres, pero era una libertad bastante limitada o parcial. Si es que había, si es que había, ¿no? Esa libertad. Entonces, de hecho, hasta en cierta forma llegó a ser hasta peor que en el feudalismo, en algunos casos. Porque en el feudalismo, pues les daban, no tenían sueldo, no tenían ningún salario, pero les daban, por ejemplo, un lugar para vivir, ¿no? Les daban un lugar para vivir, les daban protección, les daban, ajá, les daban una educación, aunque limitada, pero una educación, ¿no? Y eh, y al final, pues, les dejaban quedarse con algunas de las cosechas. Ahora, pues, no, ahora, pues, las personas libres, pero no tenían básicamente, o sea, sí tenían sueldo, pero un sueldo muy, muy bajo, o sea, miserable, ¿no? Y ya no tenían esa protección. A veces podría ser que no tengan ni casa. A veces, y todo eso se dedican a rentar casas. Entonces, así que digamos, tan maravilloso, pues no fue, ¿no? Entonces, es lo que sucedió. Y luego les había dicho, ¿no? De que estos europeos, sintiéndose los dueños del mundo, bueno, anteriormente habían realizado lo que se le conoce como el colonialismo, ¿no? Principalmente en América. Entonces, pero ya para el siglo XIX, varias de estas eh, colonias, ¿no? O sea, aquellas que habían sido colonias de los europeos, ya habían logrado su independencia. Por ejemplo, Estados Unidos, incluso hasta México, ¿no? En el caso de México, 1821. Este, Estados Unidos, 1776, como habíamos dicho. Bueno, entonces ahora, ¿qué hacen bueno, ahora se les ocurre a los europeos, eh, pues invadir territorios que no habían sido, o sea, como se les conoce, territorios vírgenes, o sea, que no habían sido invadidos antes. Y se empiezan a pelear entre ellos estos territorios. O algunos que sean, o incluso algunos que sí habían sido invadidos. Se los quitan, pero que todavía no habían logrado su independencia. O sea, todavía le pertenecían, por ejemplo, a cierto país europeo. Entonces, obviamente en los que ya habían logrado su independencia, ahí ya no se iban a meter, ¿no? Pero en los que todavía no tenían su independencia o que todavía no habían sido conquistados por ningún europeo, ningún país europeo, entonces allí empezaron a meterse. Este, entonces, entonces algunos, por ejemplo, que ya habían sido conquistados por algunos europeos, se los quitaron, algunos europeos se los quitaron a otros europeos. Y así empezaron a pelearse entre ellos, ¿no? Y ahí, pues no solo se metió Europa, también América, en este caso Estados Unidos. Estados Unidos también intervino en esta, que se le conoce como el imperialismo. ¿Sí? Ujú. Entonces, ahora sí voy a abrir este recurso que se llama imperialismo y vamos a aprender más sobre este tema. Ahí está acá. Nos habla a fondo sobre este tema del imperialismo. Dice la introducción, dice, el imperialismo es la dominación de un pueblo sobre otro, con la finalidad de extender su dominio económico. Los grandes imperios en Europa se consolidaron
entre 1870 y 1877, aproximadamente. En ocasiones, bueno, luego acá nos habla de que no debemos confundir el colonialismo con el imperialismo. Aparentemente es lo mismo, pero no. Porque dice, el término colonialismo se refiere a la acción de gobernar una colonia o estado para explotar sus recursos, mientras que el imperialismo plantea relaciones para influir en la economía. Y acá nos habla de algunas diferencias. Por ejemplo, dice, las grandes potencias se reparten el mundo. Invasión de un pueblo a otro para someterlo. Eso sería el imperialismo. Pero dice, se da el surgimiento del capital financiero, eso sería imperialismo. La cultura del conquistador se impone a la del Estado o nación invadida. Eso que creo que sería, a ver. eh, creo que sería colonialismo eso. Sí, colonialismo. Ahora dice, se busca el control del mercado, la mano de obra barata, imperialismo. Se explotan los recursos naturales, eso sería este colonialismo. Necesidad de transferir capital de la metrópoli a la periferia. Imperialismo. Se somete y sobreexplota a la población invadida. Bueno, eso en los dos. Aunque se supone que es en el colonialismo, pero sería los dos. Y acá que decía invasión de un pueblo a otro para someterlo, igual serían los dos, aunque supuestamente es en el colonialismo, pero realmente serían los dos. Bueno, aquí sale. Ahora dice desarrollo del imperialismo. Los primeros contactos entre Europa y África ocurrieron en el siglo XIV, pero fue hasta inicios del siglo XIX que los países imperialistas europeos expandieron su economía fuera de su continente. A mediados de este siglo, tenían conocimientos estratégicos del territorio y recursos naturales del norte de África. Las colonias fueron vistas por las potencias como nuevos mercados, los cuales podían generar mayores beneficios que si hubieran invertido en su propio país. Además de que contribuían en la creación de empleos y aumentaban el nivel de vida de la potencia. Entonces, se supone que la diferencia entre colonialismo e imperialismo es de que en el colonialismo, pues, iban a invadirlos, ¿cómo se dice? A conquistarlos, ¿no? O sea, a someterlos, sí, a dominarlos completamente, ¿no? En el imperialismo se supone, de hecho, como les había dicho ayer, los europeos pues siempre ponían pretextos, ¿no? El principal pretexto del colonialismo fue la civilización o la evangelización. Y ahora en el colonialismo, el principal pretexto fue de que iban a ayudar, supuestamente, ¿no? A estos lugares. O bueno, ayudarse a ellos y ayudarlos a ellos. Entonces, para hacer crecer su, su imperio económico, su capital, ¿no? En ese tiempo, pues ya estaba dominando el capitalismo, entonces la principal intención era hacer crecer expandir o hacer crecer su en capital, ¿no? Su dominio económico.
Entonces, mm, y como decía una descripción del imperialismo, eh, decía, a ver, por acá decía, vamos a regresar acá, decía, a ver, mm, dices, se busca el control del mercado, la mano de obra barata. Entonces, ese es el principal objetivo de este imperialismo. Bueno, con el pretexto, ¿no? De que ponen los europeos, pusieron los europeos de que supuestamente van a ayudar, ¿no? Van a ayudar entre comillas. Este, pero realmente era buscar la mano de obra barata. Esa es realmente, es la verdad, es la realidad. Entonces, o sea, si ponemos a personas de nuestro mismo país a realizar cierto trabajo, entonces pues vamos a tenerles que darles un sueldo, ¿no? Pues alto, ¿no? Porque esas personas van a eh, venirse pues a quejar, ¿no? En cambio, si vamos a un país y lo dominamos y le hacemos creer que le vamos a ayudar económicamente y y lo hacemos trabajar para nosotros con sueldos bajísimos, pues a nosotros nos va a convenir porque vamos a lograr nuestra producción, pero sin tener que, ¿cómo se llama?, desembolsar tanto dinero. Porque como esas personas, pues, este, pues, son, pues no conocen, ¿no? De cómo funciona el capitalismo y además quizás están inmersos en la pobreza y nosotros lo que hacemos es creer que los vamos a ayudar. Entonces, pues aceptan cualquier sueldo. Y entonces, pues nosotros los conviene, ¿no? Entonces, eso también es el principal objetivo, ¿no? O sea, buscar esa mano de obra barata, para que así ellos logren su producción, pero sin tener que soltar tanto dinero. Entonces, ahora dice, la injerencia en los países africanos se logró con trampas financieras. Las potencias establecían relaciones comerciales y préstamos con los gobiernos nativos con condiciones de pago imposibles de cumplir. En el momento en que los países dejaban de pagar, el prestamista tomaba el control del territorio. En algunos casos llegaron a acuerdos políticos en los que se concedía instalarse en el territorio para explotar sus recursos. Un hecho importante que marcó la colonización de África fue la Conferencia de Berlín en 1884. En este evento, algunas potencias, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, España y Portugal, se reunieron y repartieron todo el territorio africano. Es lo que decía ayer. Como sintiéndose los dueños del mundo, estos europeos se reunieron allá en eh, Berlín en 1884 y se empezaron a repartir África, así como si fueran los dueños, ¿no? Entonces, esta parte te va a tocar a ti, esta parte te va a atacar a ti, y así, ¿no? Y entonces, para explotar esos territorios.
económicamente, ¿no? Entonces, ellos, o sea, entonces, ¿qué hacían estos europeos básicamente? En resumen, acuérdense que en ese tiempo, pues ya había, ya en Europa, ya estaba, ¿cómo se llama? Habiendo esta revolución industrial. Entonces ya, la producción del trabajo y, para las empresas, incluso hasta las personas, este, pues ya se facilitó, ¿no? Ya era más fácil, este, entonces, pues esta idea le llevaban estos europeos a esos lugares donde iban. Les hacían creer de que, pues, si, si aceptas, ¿no? Si aceptas que eh, seamos socios, pues te va a convenir porque, pues, eh, y vas a crecer, ustedes van a crecer económicamente porque nosotros, pues, tenemos esta tecnología que aquí no tienen, solamente nosotros la tenemos, y entonces ustedes van a poder desarrollarse. Y no sé qué, y les escuchaban tanto el cuento, tanto choro, como dicen coloquialmente, ¿no? Y entonces, pues ya, eh, pues se lo creían, entonces, sí o sí, entonces ya firmaban los acuerdos, y entonces, pero pues astutamente, estos europeos, pues como dice, ¿no? Lo hacían por, pues, por medio, haciéndolos trabajar con sueldos bajísimos. Y así conseguían esa mano de obra barata que querían, que ese realmente es su objetivo. Y eso, pues, a fin de cuentas, pues, es una explotación, ¿no? Para estos lugares. O sea, les hacían creer que los iban a ayudar económicamente, pero realmente los explotaban. Entonces, bueno, pero no solo era económicamente, también en algunos casos, de hecho, mayoría de los casos, esta dominación también era a veces, política. Entonces, entonces básicamente los europeos venían y sometían a estos lugares. A veces esos lugares no se dejaban someter y los sometían a la fuerza. Entonces, algo así como el colonialismo, ¿no? Entonces, y luego, pues ya, eh, cuando ya los sometían, pues básicamente, pues los explotaban, ¿no? Entonces dice, ahora nos habla de las consecuencias, dice, las consecuencias del imperialismo se presentaron de diferente manera en los países imperialistas y en los países invadidos. Para los primeros, las consecuencias fueron el crecimiento industrial y económico, obviamente, ¿no? O sea, los europeos, pues sí, todo maravilloso, ¿no? O sea, ellos estaban creciendo económicamente, se hacían más ricos, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente, ¿no? Estaban haciendo crecer su capital y pues estaban usando mano de obra barata, o sea, así que no, ¿no? Sin embargo, para los invadidos, dice, no era así. Para ellos había condiciones desfavorables. Por ejemplo, dice, la población aumentó debido a la migración, la baja mortalidad y los nuevos conocimientos médicos, lo que ocasionó un desequilibrio entre la población y los recursos. Acuérdense, también uno de los logros de la revolución industrial fue, ¿cómo se dice? Disminuir, o mejor dicho, aumentar ¿cómo se dice? La esperanza de vida. Aumentar la esperanza de vida, o sea, disminuir la mortalidad, ¿no? Entonces, antes de la revolución industrial, las personas, como les había dicho, ¿no? Morían muy jóvenes, incluso hasta se dice, por ejemplo, que en la Edad Media
la esperanza de vida rondaba entre los 30 años. O sea, era raro que alguien viviera más de 30 años. Porque como no había, porque, o sea, no había tantas cosas, ¿no? Como que surgieron ya para el siglo XVIII y XIX. Avances como por ejemplo el descubrimiento eh, del antibiótico, o sea, del antibiótico, de las vacunas, ¿no? Y pues, ¿cómo se llama? Pues ya, luego, pues, tantos avances, ¿no? Entonces, no había nada de eso. Entonces, por lo tanto, las personas, una pequeña infección que les daba, pues se moría, ¿no? En cambio, ya para la edad moderna, para este siglo XVIII, XIX, pues ya no. Ya las personas, pues, eh, ya, o sea, ya podían, ¿cómo se llama? Las infecciones ya podían ser tratadas, entonces ya no morían fácilmente las personas. Entonces, como dice aquí, bajó la mortalidad, aumentó la esperanza de vida. Pero eso fue bueno, obviamente fue bueno, pero también malo en cierta forma, o negativo en cierta forma, porque la población aumentaba, entonces había sobrepoblación. Empezó a haber una sobrepoblación, ¿no? Y más migraciones que se empezaron a dar. Pues esta sobrepoblación, pues, se empeoró, ¿no? Dice, y esta sobrepoblación a su vez causó un desequilibrio, dice, entre los recursos. O sea, como pues no muere la gente, como poca gente muere, y luego vienen otras personas a vivir, entonces aumenta o sea, significativamente la población, o sea, hay una sobrepoblación. Entonces, ahora pues hay que explotar más recursos. Y si estos recursos, y como hasta ahora, ¿no? Estos recursos, pues no sé, ¿cómo se dice? Distribuyen equitativamente, sino mayormente para los ricos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿O qué empezó a pasar? Pues aumentar la pobreza, ¿no? Porque cuando eran pocos, o cuando la gente moría rápido, pues no, era más fácil controlar la situación, ¿no? Porque pues, este, eh, pues había más facilidad de distribuir los recursos. Pero ahora que la gente casi no muere, y para colmo, pues hay esta migración masiva, entonces ya era más difícil distribuir los recursos. Y por lo tanto la pobreza pues aumenta, ¿no? Dice, los cargos y la organización administrativa de los territorios dominados siempre estuvieron en manos del imperio que los dominaba. O sea, los poderosos, ¿no? Dominan todo. Los que tienen los que ponen el capital, ¿no? Pérdida de identidad de los pobladores dominados que adoptaron los patrones de conducta, el lenguaje, la educación, la religión y la mentalidad de los colonizadores. O sea, los invadidos se vieron obligados a adoptar, dice, el lenguaje, la educación, la religión, la mentalidad de los que los habían conquistado. Básicamente lo mismo que en el colonialismo, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se fueron repartiendo estos territorios. A ver, ¿lo decía acá? No, creo que en el otro. A ver, sí, en el otro decía. A ver, vamos a ver.
Entonces aquí dice de cómo se repartieron los territorios, los europeos, ¿no? Por ejemplo, dice, los grandes imperios fueron Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia, Italia, España, Portugal y Estados Unidos. Y aquí nos va diciendo, por ejemplo, África. A ver, ¿qué dice? Ah, nos dice Gran Bretaña. Mm, sí, Gran Bretaña. Ahí está. Empezamos con Gran Bretaña. ¿Qué territorios le correspondieron a Gran Bretaña? Por ejemplo, tenemos territorios del continente africano, del continente americano, atlántico, o sea, del océano Atlántico, del Mediterráneo, de Oceanía y de Asia. Entonces, por ejemplo, Egipto, Sudán, Nigeria, Kenia, Rhodesia, Sierra Leona, Orange, Transvaal, esos son de África. Pues esos se llegaron a ser parte de Gran Bretaña, territorios de Gran Bretaña. En América, Canadá, Terra Nova, Jamaica, Guayana Británica, Honduras, Belice, Islas Malvinas. Pues esos territorios se ocuparon estos británicos, porque pues Estados Unidos pues había sido parte de Gran Bretaña, pero para ese tiempo pues ya había logrado su independencia, ¿no? Entonces por eso no se menciona Estados Unidos, porque ya era independiente de Gran Bretaña. Pero estos todavía, eh, ¿cómo se llama? Eran territorios que habían recientemente ocupado, estos británicos, en el imperialismo, en este siglo XIX, ¿no? Entonces, o sea, el colonialismo fue para el siglo XVI, ¿no? 16, 15, 16, 17, cuando mucho. Ya el imperialismo, siglo XVIII, XIX. Entonces, bien, ahora, en Atlántico dice Santa Elena, Gibraltar, en el Mediterráneo, Malta, Corfú, en Oceanía, Australia, Nueva Zelanda y numerosas islas del Pacífico. En Asia, India, Birmania, estados malayosos, Singapur, Ceilán, Beluchistán. Dice posteriormente Hong Kong. Se consolidó como el imperio más grande, el imperio británico. Entre los siglos XVI y XX y hasta el año 1449, extendió sus dominios a los 5 continentes. La reina Victoria I impulsó la formación de este imperio de tal manera que se convirtió en la primera potencia mundial en la industria, el comercio, la política y la fuerza militar. Entonces, así como ascendió este imperio británico. Ahora Francia. A Francia le tocaron estos territorios. O se adueñó, mejor dicho, de estos territorios. Pero en Asia, Birmania, Laos, Tailandia, Vietnam, Camboya, Malasia. En América, Tahití, archipiélago de Miquelón, las Islas Marquesas y la Guyana Francesa. En África, Argelia, mitad del Sahara, Camerún, Congo, Senegal, Guinea, Costa del Marfil, Benín, Chad, Túnez,
Madagascar y estableció protectorados en Marruecos. En Oceanía, Nueva Caledonia y otras islas del Pacífico. Fue el segundo imperio con mayor extensión y reconocimiento. Jules Ferry participó activamente en la configuración de este imperio y es considerado su principal impulsor. Alemania. Dominios de Alemania. En África, Togo, Camerún y Tanganica. En Oceanía, Nueva Guinea y los archipiélagos de Bismarck, Marianas y Carolinas. El imperio alemán se extendió entre 1871 y 1918. Acuérdense que es lo que anteriormente había sido el Sacro Imperio Germánico. Cuando se deshizo el Sacro Imperio Germánico, se convirtió en el Imperio Alemán. Es lo que los mapas que les había mostrado ayer. Y entre ese imperio alemán estaba este lugar de Prusia, ¿se acuerdan? Les había mostrado la imagen ayer. Entre este imperio alemán estaba, ¿cómo se llama? Prusia. Que ese lugar pues ya no existe actualmente. Entonces, bueno, dice, este proceso estuvo a cargo del canciller Otto von Bismarck, quien guió al imperio para convertirlo en una potencia mundial y formó la Triple Alianza con Austria e Italia. En la formación de este imperio se presentaron situaciones no favorables, ya que la expansión de este imperio comenzó después que él de los otros. No, creo que se equivocaron acá. Ya que la expansión de este imperio comenzó después que de los otros. O que el de los otros, ándale, que el de los otros. Y los recursos de las tierras dominadas que proporcionaban tantas ganancias. Sin embargo, los alemanes manipularon estas circunstancias para lograr el desarrollo que necesitaba su país. Entonces, así se fueron extendiendo estos reinos. Rusia. Dominios de Rusia, Europa, Bielorrusia, una porción del reino de Polonia, todo el Cáucaso y Finlandia. Asia. Casi todo Asia Central y la parte oriental de Turquía. América. Alaska. La formación del Imperio Ruso comenzó con la unión de dos pueblos, los moscovitas, que fundaron la ciudad de Moscú, y los suecos, que instauraron la República de Novgorod. Posteriormente, buscaron la expansión terrestre hacia el continente asiático. En la construcción del imperio destacaron las acciones emprendidas por Pedro I y Catarina Segunda, conocidos como los Grandes. Estos modernizaron las leyes que favorecieron la consolidación económica del imperio. Ya allá el imperio ruso se volvieron famosos los zares. Así se le llamaba al principal gobernante. Le decían el zar. Bueno, ahora dice Italia. África, Libia, Trípoli y Cirenaica. El imperio italiano empezó a expandirse en el siglo XIX
y se disolvió a mediados del siglo XX. A diferencia de las otras potencias europeas, Italia no estableció posesiones coloniales en Asia ni en América. El objetivo de los italianos era crear la Gran Italia debido a que tenían ambición nacionalista e imperialista. Bien. Ahora España. En América, obviamente, pues todos lo que había conquistado allá en América, pues ya habían logrado su independencia, incluido México. Entonces, para el siglo XIX, ¿qué territorios tenía España? Bueno, tenía, por ejemplo, Luisiana, dice que se extendía hasta Canadá. En 1898 perdió las colonias de Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas. Todos esos territorios le habían correspondido a América, perdón, a España. Pero ya para el año 1898 los pierde. África, Ifni, Río Muni y Fernando Poo. El Imperio Español tuvo su auge durante los siglos XVI y XVII. Llegó a tener una fortuna de oro y plata. A partir de 1808 comenzó a perder territorios y su nefasta administración de recursos provocó su decadencia. Portugal, África, Angola, Reino de Congo, Mozambique y Tanganica. América, Brasil, Asia, Timor Oriental. O sea que para ese tiempo Brasil todavía no había logrado su independencia. Portugal fue el primer imperio que buscó rutas comerciales y que se estableció en África debido a la estabilidad de la corona, a su desarrollo económico y a la experiencia del reino en la navegación. Finalmente, Estados Unidos, que a diferencia de los demás, se encuentra en América, no en Europa. Dice, ahora Estados Unidos dice, América, Alaska, Puerto Rico y obtuvo una gran influencia sobre Cuba. Cuba, que le había pertenecido a, ¿cómo se llama?, España, Estados Unidos se lo arrebata. En Asia, Filipinas. Estados Unidos emprendió su carrera imperialista en la guerra con España en 1898. Desde ese momento le ha dado más énfasis al dominio económico de los países subdesarrollados de América que a la expansión territorial. Ahí está, entonces así quedó los dominios de de estas potencias mundiales, ¿no? Esto para el siglo XIX. Muy bien. Entonces, mm, bueno, entonces creo que, bueno, ¿alguna duda? ¿No? Bueno, entonces creo que lo vamos a dejar hasta acá. Y ya continuamos la próxima semana, el martes, ¿no? Pero entonces,
Entonces, sí, vamos a sacar. ¿Vale? Entonces nos vemos en la próxima.